qué alegría de verdad poder vernos otra vez, los que nos podemos ver, poder escucharnos nuevamente, los que nos podemos escuchar. Estamos hablando de la carta de Pablo a los Gálatas. Queremos aprender a disfrutar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se disfruta. Es algo maravilloso si lo tomamos así. Ella es vida. Recuerden que la Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. Y en estos días hemos estado pensando en la situación que vivieron las personas de esos lugares de Galacia, por lo que Pablo tuvo que mandarles esa carta y hacer las correcciones necesarias. Pablo era rabino, Pablo conocía muy bien la ley de Moisés, pero también sabía él que los gálatas no sabían nada de la ley. De repente le llega la noticia hasta Antioquía de Siria que los gálatas están regresando a la observancia de la ley de Moisés. Y dice, no, pues posible. Tengo que mandar una carta. Hace días pasados estuvimos revisando los capítulos 1 y 2 de Gálatas. Hoy trabajaremos con los versículos 3 y 4. 3 y 4 de Gálatas. Pero es bueno orar, recuerden. Es bueno orar. Dios de amor, qué bueno eres y qué bueno que estás con nosotros. Nosotros te adoramos, nosotros te exaltamos. Nosotros solamente podemos decir de la experiencia que tenemos contigo. Y es que es una experiencia maravillosa. Sentir que tu palabra es viva, que es eficaz, que es poderosa. Saber que tu palabra se cumple. Saber que tus promesas son fieles y verdaderas. Compartir estas verdades con mucha gente que nunca nosotros vamos a mirar con nuestros ojos, pero que tú ya los tienes en la lista tuya, en tu lista de amor. Gracias, Dios. Gracias por esta tarde. Gracias por esta mañana. Gracias por este momento en que podemos comunicarnos contigo. Amén. Bueno, pues Radio Virtuales está de fiesta, todos estamos de fiesta porque estamos empezando un nuevo año. Pero la verdad es que el tiempo para Dios no existe. Nosotros somos los que necesitamos estar revisando el calendario, los meses, los días, las horas, que no se nos acabe el tiempo aquí en la grabación y demás. Pero veamos. Como en los capítulos 3 y 4 de Gálatas se hace referencia al Antiguo Testamento respecto a la fe, a Abraham, el padre de la fe, así se le conoce, a la ley de Moisés. Entonces iniciamos explicando algunos asuntos relacionados con estos aspectos para que enseguida podamos disfrutar la porción de la palabra. Hablemos de Abraham, que es el mismo que a Abraham. Dios le cambió el nombre. De Abraham a Abraham. Después del diluvio, mucho antes, después del diluvio, los descendientes de Noé no hicieron caso de lo que Dios les había dicho por medio de la predicación de Noé. Eso trajo como consecuencia que ellos tuvieran que sufrir, pues sí. Dios no intervino ya en sus vidas. Así que el resultado fue una mente depravada. Se introdujo la idolatría, el desorden en las relaciones sexuales. Se perdió el respeto a la vida. Eso lo describió Pablo en otra carta, en Romanos 1. Como Dios es espíritu y por ello está presente al mismo tiempo en todo el universo, tiene la capacidad de saber todo lo que sucede en todo lugar. Puede atender a todos y a cada uno de los seres que ha creado. Por ello encontró a un hombre a quien le hizo un llamado especial. Ese hombre debía dejar a la nación a la que pertenecía. Con ello se alejaría de los ídolos a quienes adoraron sus antepasados. De igual manera debía dejar a su familia y a la casa de su padre para dirigirse a una tierra que Dios le mostraría. A su modo, ese hombre le creyó a Dios y por su respuesta de fe, ahora es conocido como el padre de la fe, como el amigo de Dios, como el padre de todos los creyentes. Allá en Génesis 11, en sus versículos 26 al 32, dice que nació en Ur de los Caldeos.
pero se fue con su esposa Sarai, su padre, sus hermanos Nacor y Harán. Harán es el nombre de su hermano. Y su sobrino Lot a un lugar que se llama Harán, que es a donde llegaron. Dice en Génesis 12, en los versículos del 1 al 5, que tenía 75 años Abraham cuando murió su padre en Harán, pero Jehová había dicho a Abraham, fijémonos qué es lo que Dios le había dicho a Abraham. Debes salir del lugar donde naciste, debes dejar a tu familia y vas a un lugar que yo te voy a mostrar. Ahora sabemos, ya en el 2023, en el 2022, sabemos que era Canaán. Este asunto de cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar, se conoce como el llamado que Dios le hizo a Abraham. Dice, serás el primero de una gran nación. Te bendeciré. Tendrás un nombre muy reconocido. Serás bendición a donde quiera que llegues. Esta es la primera parte de la promesa. Siempre y cuando Abraham obedeciera el llamado. Si alguien te bendice a ti, yo lo bendeciré a él. Si alguien te maldice a ti, yo lo maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la segunda parte de la promesa, siempre y cuando Abraham obedeciera el llamado. Dice ahora en Génesis 12:4, y se fue Abraham. Era de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, al otro hermano, todos sus bienes que había ganado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Se trasladó sucesivamente a Palestina, lo que se conoce como Canaán también. Llegó cerca de Betel, después fue a Manre, cerca de Hebrón y a Beerseba. En cada uno de estos lugares se erigió un altar y una tienda santuario. Su obediencia no fue completa, pues se llevó a su sobrino cuando le había dicho, salte tú. Después, en Génesis 15, del 1 al 5, Dios se le reveló ahora como su escudo y gran galardón. Lamentándose Abraham de su falta de descendencia, Dios le confirma la promesa y le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la primera mención de la fe. En Génesis 15, del 9 al 10, dice que Dios celebra un pacto con Abraham. En ese tiempo histórico, los convenios y contratos que eran formales, que hoy en nuestros días se escriben, se firman, se les pone un sello, generalmente de alguien que representa autoridad ante la sociedad, puede ser un notario, en México así se llaman, notarios. En el tiempo de Abraham no había papel, no había notarios, no había tinta. Y entonces, aquí es algo importante. Las personas partían a la mitad un animal, mínimamente un animal. Colocaban las dos mitades dejando un pasillo. Enseguida, cada uno de los contratantes se colocaban de frente. Caminaban y se encontraban en medio del animal o animales muertos y se decían el uno al otro, así seré, o sea, muerto, si no cumplo con este convenio. Dios le dio instrucciones para que se hiciera el acto formal de un pacto. Sin embargo, ese pacto no fue confirmado por las dos partes, sino únicamente por Dios. Pues Dios permitió que Abraham se quedara postrado solamente. Y fue Dios quien, bajo la apariencia de una antorcha de fuego, pasó entre los animales divididos. Por eso se dice que este fue un pacto unilateral. Pues cuando Abraham le creyó a Dios, realmente hizo su parte. Así que Dios hizo la otra parte. ¿Cuál era? Comprometerse a que ese acuerdo se llevara a cabo.
La parte de Abraham fue creerle a Dios. La parte de Dios fue comprometerse a que ese acto se llevara a cabo. En Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. En el capítulo 16 de Génesis se registra un acontecimiento que nos servirá de base al meditar en la carta a los Gálatas, por eso lo estamos revisando en este momento. En ese momento histórico, en la sociedad que no conocía a Dios, había una costumbre. Si la esposa de un hombre finalmente rico, que tenía siervos, como era el caso de Abraham, si la esposa no tenía hijos, de común acuerdo los esposos escogían a una esclava o sierva para que cohabitara con su dueño y quedara embarazada. Ese hijo que naciera sería tomado por la esposa y sería reconocido como hijo del matrimonio de los amos. Eso hizo Sarai. Dice Génesis 16:1. Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. El versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. En el versículo 15 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ya en el capítulo 17 de Génesis dice, 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios vuelve a hablar con él y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y te daré toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti. En tus generaciones. Este es mi pacto. Tú será circuncidado todo varón de entre ustedes de edad de 8 días. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Así que Abraham tenía 99 años. Su hijo Ismael tenía 13 años. Y todos los hombres que habitaban en su casa fueron circuncidados en un mismo día. Además de que le repite la promesa de que será padre de mucha gente. Le cambia el nombre también a él y a su esposa. Ahora es Abraham y Sara. Ahora son Abraham y Sara. Génesis 18 dice que Abraham acogió a 3 visitantes. Entre las cosas que dijeron está esta pregunta.
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dirigiéndose dos de ellos a Sodoma, el tercero dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le reveló sus propósitos y Abraham se vio con libertad para interceder por los justos en Sodoma. Eso es importante. Nace Isaac, ya estamos en Génesis 21:2. Por cierto, si alguien quiere ir a leer el libro de Génesis, puede hacerlo. Dice, en Génesis 21:2 dice que surge un conflicto entre el que era hijo o representación de la carne, Ismael, el primer hijo, y el que era tipo o representación del hombre espiritual, Isaac, tipo parecido, que anunciaba, eso quiere decir tipo. Isaac, Ismael es descubierto molestando a Isaac, y Agar e Ismael son expulsados. Eso lo dice en Génesis 21, del 9 al 21, y esa experiencia, ese relato, lo retoma Pablo en Gálatas 4. Ahora que vayamos a Gálatas, revisaremos ese pasaje en Gálatas. En Génesis 21, del 12 al 14, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Habiendo ya crecido Isaac, pues, algunos hablan de que era muy joven, otros de que no era tan adolescente. Hay un historiador muy reconocido entre los judíos, Flavio Josefo. Él supone que para ese momento del que estamos hablando, Isaac tiene aproximadamente 25 años. Dios prueba la fe de Abraham. Le ordena que se lo ofrezca en holocausto. Abraham obedece. Y si no hubiera intervenido la mano de Dios, hubiera dado muerte a su hijo. Dice la carta a los hebreos que lo hizo así, lo pensó así, porque él, Abraham, estaba creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Después de la muerte y resurrección en figura de Isaac, se confirma a Abraham la promesa incondicional de que en su simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones. A ver, lo repito y lo explico. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Y lo lleva Abraham a su hijo. Lo prepara para el sacrificio. Pero dice la Biblia, ahí en Génesis, que cuando Abraham está a punto de matar a su hijo, se oye la voz de Dios y le dice, detente, ahora conozco que tú tienes confianza en mí. Por eso dije, después de la muerte y resurrección en figura de Isaac, o sea, ese evento solo fue una figura, solo fue un tipo. Después de ese momento, se confirma a Abraham la promesa incondicional de que en su simiente, pero aquí su simiente, su descendencia, se refiere en ese momento a Cristo. Ya muchos años después va a venir el Señor Jesús, pero él sí va a morir y también se resucitará. Jesús ya vino, Jesús ya murió y Jesús ya resucitó. Esa es una palabra cumplida. Y le dijo, por eso que mi hijo hará,
serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa de Dios para Abraham desde el principio. Y esa promesa se cumple cuando Cristo viene a la tierra. Si alguno es de Cristo, simiente de Abraham es. Ay, es interesante. O sea, cuando alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, está cumpliendo esa promesa en él. Se está cumpliendo. Y ese simiente de Abraham es. Y heredero conforme a la promesa. Y esta promesa es firme a toda la simiente, no solamente a la que es de la ley, sino a la que es de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros los que creemos. Esto lo asegura Pablo en sus cartas ya. Vamos y venimos en el tiempo en esta explicación. Eso sucedió en el Génesis y ahora como Pablo lo sabe porque él es un rabino, él lo está explicando ampliamente en las cartas que él escribió a los romanos, a los gálatas, a los efesios y otras más. Pero esta verdad no solo la dice Pablo, sino Santiago, el hermano del Señor Jesús, lo dice en Santiago 2, 21, 25. Hace una pregunta. Pongamos atención a esta pregunta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham le creyó a Dios y ofreció a su hijo, no se puso a pensar, lo voy a matar y si ya no resucita, ¿cómo va a ser mi descendencia? ¿Dios me va a dar otro hijo? No, Abraham no cuestionó. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso demostró que Abraham era obediente y obedecía porque había creído a lo que Dios le había dicho. Y por eso fue llamado amigo de Dios. Oh, la fe es maravillosa. Por cierto, la fe viene de Dios. Abraham pasó alrededor de 38 años en el Negev después de la muerte de Sara. Y se informa que tuvo otra esposa, Setura, y varias concubinas, de las que tuvo hijos. A ellos les dio dones y los envió al oriente para que Isaac pudiera morar pacíficamente en la tierra prometida. Murió a la edad de 175 años Abraham y fue enterrado con Sara en la cueva de Macpela. Observemos, resumamos. Abraham creía en Dios Todopoderoso, eterno y altísimo, Señor y Creador de los cielos y de la tierra, dueño real y legítimo de toda la creación, pues justo, admirador del mundo. Abraham creyó a Jehová, al Dios único que le había llamado, y lleno de fe en él, obedeció, adoró y mantuvo la honra a su Dios. Para fortalecer la fe de Abraham, Dios empleó dos aspectos importantes. Primero, se le reveló de manera personal, a fin de que mediante tal revelación, Abraham aprendiera a conocerle. Dios se revela a nosotros. Dios se revela a ti. ¿Se ha revelado a ti o se revelará a ti? Luego, puso en acción la fe de Abraham, poniéndole en circunstancias en las que iba a tener que ejercitarla. Como ejemplo de ello, como Abraham realmente dejó el lugar donde había nacido y emprendió el viaje, murió su padre y en un momento determinado también se separó de su sobrino, pues Dios le había dicho, deja tu tierra y tu parentela. Vivió periodos de hambre, pero Dios también le permitió ser rico. En un momento tuvo que ir a la guerra, pero también pudo comprobar que Dios le había dado poder para vencer a sus enemigos. Abraham tuvo que aprender a esperar en Dios,
Pues fueron 25 años de espera para que naciera Isaac. Exactamente cuando biológicamente hablando era imposible que naciera. Y la prueba suprema de la fe por la que Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, el heredero de las promesas, su hijo tan amado. Esa fue la prueba suprema de la fe. Cuando es llamado a sacrificar a Isaac. Isaac es el heredero de las promesas y Dios le dice, sacrifícalo. Es tu hijo, lo amas mucho, lo esperaste muchos años. Sacrifícalo. Esa fue la máxima prueba para Abraham. Abraham fue padre de Ismael, Madián y de muchos otros grupos orientales. No es de asombrarse que grandes multitudes lo aclamen como padre en aquel inmenso territorio del mundo y que haya numerosas tradiciones con respecto a él. Su vida es para el cristiano digna de la más profunda atención en vista de las maneras en que Dios se le reveló. En vista también de la formación de su carácter bajo las circunstancias en que Dios lo probó. También es digno de mucha atención como tipo de la vida del cristiano como peregrino y extranjero en esta tierra, buscando como Abraham antaño la ciudad que tiene fundamentos cuyo artífice y constructor es Dios. Si revisa la vida de Abraham, como él va, viene, sufre, Dios le habla, se parece mucho a tu vida y a mi vida ahora que estamos en Dios. Judíos, cristianos y musulmanes consideran su vida, esta ya vimos en Génesis 11 hasta Génesis 25, y luego está resumida en Hechos 7 del 2 al 8 como notable ejemplo de una extraordinaria fe en Dios. Según la cronología bíblica, Abraham el patriarca tuvo un hijo, Isaac, quien fue padre de Jacob y Esaú. A Jacob Dios le cambió el nombre. El nuevo nombre fue Israel. Su descendencia tomó ese nombre como oficial para la nación que surgió de los lomos de ese hombre. Israel engendró a 12 varones que a su vez fueron jefes de las 12 tribus de Israel. Experimentaron muchas dificultades y efectivamente sufrieron esclavitud en Egipto por más de 400 años, hasta que Dios los sacó por mano de Moisés y emprendieron el viaje hacia la tierra prometida, la que Dios prometió a su padre Abraham. Ahí en Sinaí Dios confirmó su llamado y les dio la ley como un destello de gracia, porque esa ley es buena, santa y justa, porque pone límites a la conducta del pueblo de Dios, lo que le permite vivir apartado de todo lo que puede hacerle daño mental, emocional, social, pero sobre todo espiritualmente hablando. No obstante, con el correr del tiempo, los dirigentes del pueblo tergiversaron la ley y le dieron una aplicación equivocada. La obediencia a la ley se volvió más importante que Dios mismo. Así que su aplicación fue fría, manipuladora, extremista. Buscando cómo aplicarla, derivaron otros mandamientos y de los 10 mandamientos que se leen en Éxodo 20 y el resto del Pentateuco, que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los judíos de los años 80 a 100 de nuestra era tenían más de 600 mandamientos que cumplir. Definitivamente se perdieron el rumbo, desconocieron al autor de la ley y la ley en sí misma no puede normar ni guiar a una nación que se volvió olvidadiza y sorda a la voz de Dios. Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando dice que toda la vida de Abraham se centra en el pacto que Dios celebró con él. Y es de tal importancia que supera al pacto en Sinaí, como lo revisaremos enseguida. Ahora sí vamos a Gálatas 3 y 4. Era necesaria esta explicación. Gálatas 3, del 1 al 5. Ya en otra ocasión hablamos de Gálatas 3, 1 y capítulos 1 y 2.
Hoy nos centramos en Gálatas 3, del 1 al 5. Y Pablo está disgustado. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A quién fascinó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo utiliza un adjetivo vocativo con énfasis, con admiración. Les dice, oh, Gálatas insensatos, y usa una palabra en griego que significa no entendedor, que no puede comprender, que no puede analizar, que no puede razonar, que no puede aplicar la mente. Significa carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento, que se está diciendo de esa manera. Porque los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los argumentos falsos de los maestros judaizantes, hasta dar la apariencia de que estaban bajo la influencia de un encanto. Pues en los días de Pablo, los que se dedicaban a la magia empleaban tanto la ilusión como el poder de Satanás para lograr sus milagros. La gente se involucraba en los ritos misteriosos de los magos sin tomar en cuenta su peligroso origen. Aquí hay algo muy importante. Pablo les había hablado de Jesucristo, de la libertad que hay en Cristo Jesús. Cuando él estuvo allá en su primer viaje misionero, a esa gente les dijo que el evangelio era solamente, o sea, el evangelio, la buena noticia, la noticia tan importante, la noticia tan fácil de recibir y de creer es: Dios te ama, Cristo murió en la cruz, resucitó, vive y te hace libre. Si crees esto, eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Pero vinieron los judaizantes y les empezaron a decir: tienes que circuncidarte, tienes que observar el sábado, tienes que guardar esto, aquello, lo otro. Y los gálatas obedecieron. Por eso Pablo les llama insensatos. Y ahora les dice: ya mostramos a Cristo a ustedes. ¿Por qué ustedes están creyendo otra cosa? En el mismo versículo dice que Jesucristo les fue presentado sobre su cruz. O sea, aquí se usa otra palabra griega en el sentido de poner un cartel, un aviso. Se usaba de hecho de una noticia que ponía un padre en un sitio visible para hacer saber que ya no se hacía responsable de las deudas de su hijo. También se usaba en el sentido de poner el anuncio de una subasta. O sea, ¿cómo se hacían los anuncios en ese tiempo? Esa palabra fue la que usó Pablo para decirles a ellos: ya se mostró, ya les anuncié a Cristo y la cruz de Cristo. Es que esta palabra dice escribir antes, quiere decir escribir antes. Se traduce: Jesucristo ya fue presentado claramente. Jesucristo fue ya presentado claramente, ya se hizo el anuncio claro, donde se emplea en otro sentido que en el literal, y aunque es caso único de este uso en las escrituras, no era sin embargo insólito el lenguaje de entonces, significando proclamado, puesto en un cartel, del modo en que un magistrado publicaba el hecho de que se había llevado a cabo una ejecución, escribiendo la proclama en un cartel puesto en un lugar público. A pesar de que el hecho de que Cristo ha sido crucificado, viene a decir el apóstol, ha sido exhibido como en un cartel por nuestra predicación. A pesar de eso, os habéis dejado fascinar por los enemigos de la cruz de Cristo, cuando solo teníais que mirarle a él, a Jesús, para escapar de la influencia maligna de ellos.
Aquí Pablo está refiriéndose también a cuando Moisés en el desierto levantó la serpiente, que al mirarla los israelitas fueron librados del veneno de las serpientes, según que habían en el desierto, allá el registro está en Números 21:9. De repente se levantaron serpientes venenosas y el pueblo clamó a Dios y Dios le dijo a Moisés que pusiera una serpiente. Así les dijo, tal como sucedió allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, eso hubieran hecho ustedes. Solo debieron haber vuelto a mirar a Jesús y ver que en él eran libres y no que se dejaron engañar por estos que vinieron y los enredaron, los engañaron. Y les dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Algunos de los cristianos de Galacia habían llegado a Jerusalén el día de Pentecostés y seguramente recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Así que ellos eran testigos de que no recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley de Moisés, pues ni la conocían. Dice el versículo 3, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Me llama mucho la atención esto. La palabra que se traduce necios es la misma que en el versículo 1 se tradujo como insensato. Es la misma palabra. Significa no entender, dijimos. No comprender, no aplicar la mente. Significa carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento. Significa lo mismo, solo que en el versículo 1, cuando lo hicieron la traducción al español, pusieron insensatos, y ahora en el versículo 3 dice necios. Lo que Pablo les está diciendo es, ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Así que su crecimiento debe estar basado en el poder que recibieron para ser testigos del poder de Dios. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Gálatas, ¿qué les pasa? Les quiere decir Pablo a ellos. Otros les enseñó que debían aceptar que los circuncidaran y que obedecieran la ley de Moisés. Cuando decidieron cumplir con las leyes judías, realmente habían retrocedido. Esta situación nos ayuda a reflexionar que el crecimiento de un cristiano es por el Espíritu Santo usando su vida, porque somos instrumentos de Dios. Pero si alguien impone normas, como hemos comprobado, se da el retroceso. Y los cristianos, en lugar de crecer, decrecen. Porque así como no podemos hablar de la muerte de Cristo sin mencionar la resurrección, tampoco podemos hablar de la iglesia triunfante sin la participación del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. O sea, por eso que la iglesia de Jesucristo en nuestros días está así. ¿Será que nos hemos regresado como los Gálatas? Y ahora tenemos normas, fechas, horarios, vestidos, música. Pues revisemos esto, hermanos. Revisémoslo con mucho cuidado. Hemos estado leyendo y otros hemos podido estudiar los primeros capítulos del libro de Hechos. Y ahí se lee que los convertidos generalmente recibían el Espíritu Santo y había evidencias contundentes, como el hablar en otros idiomas, como la realización, la operación de milagros, pues habían escuchado la buena nueva del amor de Dios y habían respondido con un acto de perfecta confianza, habían ejercido la fe, habían creído. Dice el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Las Gálatas habían padecido por haber creído en Jesús,
Pues los judaizantes les aseguraban que era indispensable la circuncisión y la observancia de toda la ley, y esto los traía a ellos en una situación difícil. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? No solo los Gálatas, sino hasta hoy muchas personas piensan que solo la fe parece algo muy sencillo para alcanzar la salvación. Por eso implementan reglas o procesos que luego imponen a los demás. Revisa, hermano. Es por gracia, es por fe. Otra cosa, no. Los Gálatas sabían que habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. El estudio bíblico, la oración y el servicio a los demás pueden ayudarnos a crecer, pero no pueden ocupar el lugar del Espíritu Santo en nosotros o ser un fin en sí mismo, pues es el Espíritu Santo quien da a los cristianos ese poder especial para vivir para Dios. Pero entonces algunos cristianos desean más que esto. Lo que ignoran es que una de las obras más grandes del Espíritu Santo en nosotros es enseñarnos a persistir, a mantenernos en hacer lo que es correcto, aunque aparentemente haya perdido su interés o entusiasmo. Los Gálatas rápidamente se volvieron a las enseñanzas de Pablo. Los Gálatas rápidamente se volvieron de las enseñanzas de Pablo a las novedades de los maestros que llegaron a su ciudad. Necesitaban el don de la perseverancia que da el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitaban. Aquí es necesario detenernos y reflexionar. Si la vida cristiana te parece rutinaria, seguramente necesitas que el Espíritu Santo te sacuda. Por eso cada día la vida ofrece un desafío para vivir por Cristo. Esto es importante para todos nosotros. A veces nos parece todo tan rutinario que andamos buscando otro lugar. Y en ese otro lugar pasan muchas cosas, pero no es exactamente lo que Dios quiere que pase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar buscando que el Señor haga lo que sabe hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer? Darnos oportunidades para que nosotros podamos aceptar el reto y podamos nosotros renovar nuestras fuerzas y podamos nosotros vivir para Dios, ayudados por el Espíritu Santo. ¿Quieres tú tomarte un tiempo? Puedes tomar un tiempo y puedes revisar tu relación con Dios. Hay otro párrafo importante en los versículos 6 al 9 del capítulo 3. Y es cuando Pablo les habla a los Gálatas del pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto que nosotros ya revisamos y que ahora podemos entenderlo mejor. Buscando cómo explicar a los Gálatas el asunto de ser salvos por solamente creer, les mencionó a un hombre que encarna la fe, Abraham, al que Dios había hecho la gran promesa de que todas las familias de la tierra serían benditas en él. La promesa de bendición fue para los descendientes de Abraham. Para los descendientes de Abraham. Los judíos confiaban que por ser descendientes naturales de Abraham, tenían una relación con Dios totalmente distinta de la de los otros pueblos, porque ellos decían, bueno, de Abraham, Isaac, Jacob, luego fue Israel, sus 12 hijos, las 12 tribus, y nosotros somos hijos de esos hijos y de esos hijos. Nosotros somos los descendientes de Abraham. Eso pensaron ellos. Pero Pablo declara que el verdadero descendiente de Abraham es el que hace la misma aventura de la fe que hizo Abraham. Es de cualquier nación que reproduce su acto de fe en Dios, porque con un acto de fe empezaron los Gálatas también. Le creyeron a Dios por el mensaje que les entregó Pablo, aceptaron a Jesucristo, ejercieron la fe y también son descendientes de Abraham. No por llevar la sangre judía,
sino por tener fe como la tuvo Abraham. Así, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Eso se lo dijo Dios a Abraham muchísimos años antes, unos 2000 años antes. Dios ya veía como todo el mundo por fin iba a ser bendecido por Dios a través de la fe en Jesucristo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El argumento principal de los judaizantes era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Pablo dice que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, no los que guardan la ley. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, no los que guardan la ley. Abraham mismo fue salvado por fe. Los creyentes de todos los tiempos, de toda nación, reciben la misma bendición de Abraham. Esta es una promesa consoladora, una gran herencia y un fundamento para la vida humana, que pueda disfrutar esta verdad. Otro párrafo está en los versículos del 10 al 14. Dice aquí: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso lo dice en Deuteronomio 27-26. Y entonces Pablo comprueba que en oposición a lo que los judaizantes enseñaban, la ley no puede justificar y salvar, solo puede condenar. El quebrantar uno de los mandamientos trae condenación sobre una persona, pero Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz. Lo hizo para que no tuviéramos que enfrentar ese castigo. La única condición es que aceptemos lo que hizo Cristo en la cruz y lo aceptemos a nuestro favor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Procurar ser rectos para con Dios por nuestro esfuerzo propio no funciona. Pablo menciona la declaración de Habacuc, que por confiar en Dios, creyendo en su provisión en favor de nuestros pecados y viviendo cada día en el poder de su espíritu, podemos romper este ciclo de fracaso. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Pues desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la humanidad está perdida para Dios. Pero cuando Abraham le creyó a Dios, Dios se comprometió con Abraham que esa bendición alcanzaría para los gentiles, que al creer, como Abraham creyó, recibirían la promesa del Espíritu. Y entonces este párrafo de los versículos 15 al 18 nos dicen que Cristo es la verdadera simiente de Abraham. Dice el versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No se refiere a Isaac. No se refiere a Jacob. Se refiere a su simiente. O sea, Dios es eterno, y cuando habla con su siervo Abraham, Dios va en los tiempos humanos hasta adelante o se regresa, porque él ve todo el tiempo de una sola pasada, de una sola revisada. Y dice, quiero volver a leer el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Desde entonces Dios estaba hablando de Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Dios cumplió su promesa porque Abraham creyó. Cuando Dios envió al Mesías, a Jesucristo, como descendiente de Abraham, fue el cumplimiento de la parte más importante de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo un diálogo con los judíos y les dijo, en Juan 8:56 está ese registro: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Porque al morir Jesús en la cruz, salvó a la humanidad de todos los tiempos. Y eso es lo que hace que al creer sean benditas todas las naciones de la tierra. Porque al morir Jesús en la cruz, salvó a la humanidad de todos los tiempos. Y eso es lo que hace que al creer sean benditas todas las naciones de la tierra. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios permanece constante y no quebranta sus promesas. Ha prometido perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo y podemos estar seguros de que lo hará. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Para qué sirve entonces la ley? Lo dicen los versículos 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley tiene su propio lugar en el plan de Dios. La ley es un destello de gracia, pues protege al pueblo, estableciendo límites en la vida cotidiana. Porque en primer lugar, le dice a la humanidad lo que es el pecado. En primer lugar, le dice a la humanidad lo que es el pecado. En segundo lugar, conduce a la persona a la gracia de Dios, pues como todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, no podemos cumplir la ley. Su efecto, por tanto, es mostrarle a la persona su incapacidad y conducirla a desesperarse de sí misma y confiar solamente en la misericordia de Dios. La ley nos convence de nuestra propia insuficiencia y, por último, nos impulsa a admitir que lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios, cuando creemos que solamente Dios pudo pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario. El gran tema de Pablo en esta epístola es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ofrece la salvación en Jesucristo por gracia, como un regalo, como una oferta para nosotros, pero de alto precio para Dios. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Dios buscó y encontró a Abraham e hizo un pacto unilateral con Abraham. O sea, Dios se comprometió con Abraham. Pablo muestra la superioridad de la salvación y crecimiento por la fe sobre el tratar de ser salvos por guardar la ley judía. O sea, es superior la salvación y crecimiento por la fe. Es mayor eso que tratar de ser salvos por guardar la ley judía. Cristo es el mejor y único camino dado por Dios para que nosotros podamos venir a Él. Entonces, la promesa es por fe. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuando las personas de todo el globo terráqueo pecaron contra Dios, quedaron esclavizadas al pecado. Cuando Dios vio esta realidad, proveyó una forma para libertar a la humanidad. Esa libertad se obtiene al creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Ya no hay esclavos. Ya no hay esclavos, solo hay hijos. Pero antes que viniese la fe, dice el versículo 23,
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo es como el supervisor de un tutor el ayo es como un tutor que cuidaba a un niño. No necesitamos más este tipo de ayuda. La ley nos muestra la necesidad de salvación. La gracia de Dios nos provee esa salvación. El Antiguo Testamento todavía es aplicable. Dios revela en él mismo su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales y sus directrices para vivir. Pero no podemos ser salvos por guardar la ley. Debemos confiar en Cristo, el Mesías. Pues venid a la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En la sociedad romana, un joven ponía a un lado la túnica de su niñez y se vestía con una nueva túnica. Esto representaba su paso a la ciudadanía adulta con todos sus derechos y responsabilidades. Pablo combinó esta forma de pensar, culturalmente hablando, con el concepto del bautismo. Por hacerse cristiano y ser bautizados, los creyentes gálatas estaban creciendo espiritualmente y estaban listos para tomar el privilegio y las responsabilidades de mayor madurez. Pablo dice que ellos habían puesto a un lado las vestimentas viejas de la ley y ahora estaban vistiendo el ropaje nuevo de la rectitud en Cristo Jesús. Esto lo confirma Pablo en 2 Corintios 5:21 cuando dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Las cosas cambiaron. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Al judío lo caracterizaba la observancia de la ley de Moisés. Al griego lo distinguía su capacidad para meditar y obtener conocimiento. El esclavo era considerado como una persona sin derechos y todos lo explotaban. El hombre libre se conocía porque tenía la ciudadanía de alguna nación y era respetado por los demás. El varón siempre fue considerado como más inteligente que las mujeres. La mujer en los tiempos bíblicos era menospreciada, pues solo podían dedicarse a los quehaceres del hogar y para procrear hijos, para tener hijos, para dar a luz. Pero Pablo quita toda esa clasificación y establece solo un grupo, los que están en Cristo. Todos. No importa ninguna clasificación social o económica. Todos los que son de Cristo forman un solo cuerpo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El pacto original con Abraham fue proyectado para todo el mundo, no solo para sus descendientes humanamente hablando. Todos los creyentes forman parte de este pacto y son bendecidos como hijos de Abraham. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Papito lindo, hay una relación familiar ahora con Dios el Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano.
Oh, dice, hablemos verdad, hermanos. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ustedes sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para, porque lo que quieren es apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se haya formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ay, hermanos, la hora se agotó, pero nos quedamos aquí. Estemos nosotros pendientes de esta palabra. Pablo está defendiendo el apostolado, está reconviniendo a los Gálatas, está corrigiendo la enseñanza. Y ahora en los siguientes versículos va a hablar precisamente de esa relación de Sara y Agar. Pero nosotros nos quedamos pendientes hasta aquí. Y digámosle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor que nos ayude. Bendito sea Dios.